Hola a todos y bienvenidos al panel de innovación en los negocios mineros de COVID-19 2020. Sin más dilación, me gustaría presentaros a las personas y panelistas que tenemos hoy con nosotros, que es un auténtico placer y privilegio estar aquí con todos vosotros. Arnold, Iván, Mario, Fran, muchísimas gracias por estar aquí. Un lujo, gracias. Muchas gracias, Javier. Os voy a presentar brevemente, algunos de vosotros os conocéis, algunos más, otros menos, pero probablemente la audiencia, en beneficio de la audiencia, voy a leer brevemente un perfil de cada uno de vosotros. Vamos a empezar contigo, Fran, si te parece. Fran Chuan es experto en liderazgo para la cultura de innovación, es miembro del Consejo de Administración en innovación en comités de empresas y es fundador de dos empresas, Dicere Global e InnoQuotient. Muchas gracias por estar con nosotros, Fran. Gracias a vosotros por la invitación. También tenemos a Iván Vera, experto en innovación empresarial y emprendimiento en Chile, fundador de las empresas Inspiral, Magical Startups y Turingo.com. También es director de Fraunhofer Chile, Instituto de Investigación Alemán en Chile. Hola, Iván, ¿cómo estás? Estás en mute. Estoy en mute. Ahí Muchas está. gracias por la invitación. Encantado de compartir ideas y aprender de todos ustedes. Gracias a ti, Iván. Mario, vamos contigo. Mario Marchese, consultor en materia de innovación y negocios. Es profesor en innovación y emprendimiento en la Universidad del Desarrollo. También es mentor en UDD Ventures, aceleradora de startups. Es gestor de desarrollo de negocios, Global Copper para Bechtel Mining y también fue gerente general de Codelco Tech entre 2017 y 2018. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Javier, gracias y un honor ser parte de este grupo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y finalmente, Arnoldus van der Hurk. Arnold, gerente general para la empresa Renewables for Mining, es fundador y director de REMIO, Observatorio Internacional para la Minería y Energías Renovables, y también es director del Congreso COVID-19 2020. Hola, Arnold. Hola, gracias por invitarme y sobre todo gracias a los tres panelistas por haber podido encontrar ese tiempo para hablar todos juntos. Muchas gracias a todos. La verdad es que tenemos toda la carne en el asador y yo creo que podemos empezar con la primera pregunta, si os parece a todos bien. Ok. Ok. Si queréis, vamos a empezar la primera pregunta con orden alfabético y vamos a dejar a Arnold el último. Entonces, si me podéis contestar en este orden, primero Fran, Iván, Mario y luego Arnold. La pregunta paraguas que va a gobernar este panel de discusión es la siguiente. ¿Cambiará el COVID las bases sobre las cuales la minería en su conjunto trata la innovación actualmente? Bueno, ¿quién dijo cobardes? Yo creo que toda crisis, toda revolución, todo cambio de paradigmas, todo cambio de hábitos, cambia las reglas de juego. La minería existe porque tiene una razón de ser. Y si cambian las reglas de juego, igual su razón de ser cambia. Por tanto, o cambia cómo enfoca la innovación o probablemente se encontrarán sustitutivos. Siempre existe un sustitutivo para cualquier cosa. Así que mi esperanza no es más de que la innovación deje de hablarse de ello y pase a actuarse de manera consciente, exploratoria y asumiendo riesgos. La innovación sin riesgo es imposible. El que pretenda acertar siempre a la primera es imposible. Por eso en la innovación no cabe la lógica predictiva. Hace falta una lógica diferente. Y eso es lo que les cuesta a muchos directivos. La minería es un sector muy tierra, muy aterrizado y como tal usa muchísimo la lógica predictiva. Estamos en un momento de lo que más se habla es de incertidumbre y de ambigüedad. ¡Oh, qué casualidad! Son los dos términos donde la innovación se vuelve mejor. Así que la lógica predictiva no tiene juego ahora mismo, solo cabe la lógica creativa. Y ahí los líderes del sector minero y de cualquiera tienen que estar muy atentos a los cambios de tendencia y al uso de nuevas tecnologías. Así que aspiro a que haya una nueva mirada hacia la innovación
porque me da la sensación de que la de enero ya no sirve. Bien, Iván. voy yo ahora, ¿no? Mira, yo creo que esta crisis, esta pandemia, esta crisis sanitaria es tan inconmensurable, es tan grande, es tan global, impacta a todo el mundo, todos los territorios. Yo tengo 62 años, no me tocó nunca ver algo como esto, y yo creo que no va a haber ninguna sociedad de economía, ninguna industria, ninguna empresa que no se vea alterada por las consecuencias de esta crisis sanitaria, que van a ser consecuencias sociales, económicas, culturales, tecnológicas, y creo que todo va a cambiar, y va a cambiar la minería también, porque la esencia de lo que va a cambiar es el comportamiento humano, no la esencia humana, porque yo creo que lo esencial del ser humano se va a mantener. O sea, se va a mantener la bondad, se va a mantener el amor, se va a mantener la maldad. Lo esencial se mantiene, pero el comportamiento va a cambiar. Y yo creo que lo que va a comandar por ahora y por algunos meses y quizás por un par de años, es lo que va a comandar ese cambio va a ser el miedo. Y va a ser el miedo al contagio y a sus consecuencias, que pueden ser severas complicaciones de salud, incluso la muerte. Entonces, mira, de hecho, creo que fue la Organización Mundial de la Salud que acuñó el término distanciamiento social. Yo creo que no hay tal. Yo creo que en este momento no hay distanciamiento social. Lo que hay es distanciamiento físico con acercamiento social, porque las tecnologías digitales se están viendo tan fuertemente impulsadas. O sea, estamos hablando por Zoom. Las acciones de Zoom se dispararon y se han agregado cientos de millones de usuarios en Zoom. O sea, es tal el cambio que está habiendo en el comportamiento humano que yo creo que va a haber un impulso fenomenal a las tecnologías digitales y que eso va a generar nuevas formas de comunicarse, de colaborar, de innovar. Yo veo que este comportamiento humano se va a inclinar hacia una mayor interacción, una interacción más frecuente, una interacción de más impacto, y ya lo estamos viendo. ¿Sí? Yo creo que la minería no está exenta de eso, está ocurriendo y está ocurriendo en la minería. Mario. Yo coincido plenamente con lo que ha expresado Iván y Fran, en el sentido de que nos enfrentamos a una nueva realidad post-COVID, y que en el caso particular de la industria minera, en mi opinión, es un proceso, el proceso de innovación es un proceso que ya se había iniciado hace un par de años atrás de manera bastante intensa. Muchas empresas mineras estaban en el camino de enfocar sus esfuerzos de innovación en buscar alternativas de un mejor o más eficiente uso de la energía, del agua, en buscar nuevos procesos. Hoy día quizás ese foco se va a ver alterado, más apuntado en el corto y mediano plazo a las personas. Como bien decía Iván, hoy día el desafío que están enfrentando muchas empresas mineras es cómo yo mantengo el distanciamiento físico de mis trabajadores con respecto a la protección que debo ofrecerles desde el punto de vista de los contagios. Y eso indudablemente hoy día es una realidad. Hoy día las empresas mineras están demandando acciones específicas y están buscando soluciones específicas que les permitan enfrentar esta situación y ese hecho. Pero más allá de eso, ha llevado a la industria a replantearse la velocidad con la cual estaban implementando la innovación. Hoy día quienes se mostraban reticentes a implementar procesos de transformación digital o la remotización del trabajo, han visto en la práctica de que se puede, de que la productividad en muchos casos no se ve afectada, de que hay muchas funciones que se pueden hacer en forma remota y no pasa nada desde el punto de vista de la producción. Por lo tanto, eso va a llevar a que la industria hoy día se replantee el poner el foco y los esfuerzos en poder lograr ese cambio o implementar ese cambio de manera mucho más acelerada. Vamos a ver operaciones o un mayor número de operaciones en forma remota, vamos a ver un número mayor de operaciones en forma automatizada, vamos a ver la incorporación de tecnologías que apunten hacia la autonomía de los procesos, inteligencia artificial, analítica de datos, se van a transformar en los nuevos temas comunes y del día a día en la industria en particular. Así que yo creo que aquí viene un cambio profundo que ya estaba ocurriendo, pero que se va a acelerar definitivamente. Gracias, Mario. Arnold. A ver, sí y no.
sí va a haber un cambio, porque lo vemos, desde los presidentes de los gobiernos hacen sus reuniones en Zoom, por llamarlo de alguna manera, hasta el chico de 5 años que tienes ahí que no puede ir a la escuela y tiene que estudiar por el Internet. Entonces esa innovación sí se va a dar y se está dando en los trabajadores, las personas, en los mineros. Yo creo que las estructuras aún no, o al menos en ciertas estructuras. Entrar en una mina, y he entrado en algunas de varios continentes, es realmente muy pesado. O sea, uno va a un aeropuerto y tiene en estos momentos tienes una máquina que te está leyendo la cara, tú pones tu pasaporte, entras, tal, todo ipso facto, con unos estándares de seguridad como los mejores del mundo. Intenta hacer esto en una mina. Es tremendo, ¿no? Entonces yo creo que desde las personas va a haber unas exigencias precisamente para que, bueno, los medios están allí, ¿por qué no? Entonces ahí es donde yo creo que el COVID funciona como funcionó el meteorito que se cargó a los dinosaurios, que por cierto no fue el meteorito, fueron unos volcanes que estaban en la India, ¿no? Pero que sí que dará esa disrupción, esa aceleración. Habrá empresas que la aceptarán, irán deprisa, las pequeñas, y otras que menos, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante, que debe entender una minera que sepa cuál es su porqué, aceptará la innovación mucho más deprisa. La que no lo sepa, no. Entonces lo importante es que tu por qué no haya cambiado, solo tu cómo. Y ahí es donde, bueno, veremos cambios importantes. Pero en ese sentido, yo sí veo que habrá cambios, en otros no, habrá más reticencia. Bueno, gracias por vuestra contribución inicial. Lo que está claro es que todo va a cambiar y yo creo que todos, en la medida que hablamos con agentes en el sector o fuera del sector, lo único claro es la incertidumbre. Lo único claro y seguro que todo el mundo está de acuerdo es con el cambio. Vamos a ver si en la próxima hora, con vuestra contribución y experiencia, podemos dar un poco más de forma a ese cambio, a aterrizar un poco ese cambio a cosas más concretas, que nuestra audiencia pueda entender desde vuestra perspectiva y experiencia qué forma va a tomar ese cambio o cómo esa incertidumbre se va a convertir en certezas, ¿no? Voy a empezar con una primera pregunta. Te la voy a dirigir a ti, Fran, si te parece bien. Y por favor, el resto de panelistas, sentiros libres de contribuir después de Fran. La pregunta es la siguiente. ¿Va el COVID-19 a impulsar una próxima gran ola de innovación? Sin la menor duda, como todas las crisis que se han dado anteriormente, las crisis, en esencia, cambian reglas de juego. Si estabas jugando al Monopoly, pues igual cuando pase todos estos confinamientos y vayamos a la calle, el Monopoly ya no sea el juego, por tanto aquellas reglas no te sirvan, sino que será otro juego. Sí, por supuesto. Pero esta crisis tiene una gran virtud versus otras, ¿eh? Una lo ha comentado Iván, es que es global. Estamos todos reseteados en el mismo momento. Esto no se había dado jamás. Y la segunda es que tiene fecha de caducidad. O sea, los neozelandeses ya están hace días haciendo una vida absolutamente normal. Nosotros, a partir del lunes, en España, empezaremos a tener unos grados de libertad bastante enormes, bastante grandes ya, ¿eh? De hecho, ya tenemos bastantes. Entonces, según zonas se irá decalando, pero será una cuestión de pocas semanas. Será un tema más del control que se tenga de que no estén los sistemas sanitarios desbordados, más que del número. Pero mira, toda crisis genera oportunidades siempre. Y me remito a la última, por aquello de que la tenemos fresca. En el 2008 la crisis fue financiera. Hubo ausencia de capitales. La tesorería de todos se nos vio muy afectada. Sin embargo, las personas tendemos una tendencia a necesitar satisfacer nuestros paraqués, nuestras necesidades básicas. Transporte, alimentación, cobijo, sanidad, etc. En el 2008, la necesidad de viajar, de alojarse o de en las empresas mantener los datos seguían existiendo. En el 2008 muchas empresas cerraron, la famosa Lehman Brothers y muchas otras. Pero nacieron en el 2008, 2009 y 2010, nacieron Airbnb, Uber, Dropbox, Bitcoin, por solo mencionar unas pocas. En estas no tenemos ni idea de cuáles serán las que nos saldrán,
pero hay que estar observando las tendencias de las personas, de esa distancia social o ese miedo que tenemos a las relaciones o básicamente el elemento protección personal, ¿no? Entonces, sí, se van a dar unos cambios de socialización enormes, como mencionaba Iván, y en esos hay que estar muy atentos, porque esas son las disrupciones. El problema de grandes corporaciones es que se mueven como si fueran gorilas, son lentos y pesados. Y Airbnb no lo inventó ninguna cadena de hoteles, Uber ninguna compañía de transportes, Dropbox ninguna empresa de mainframes o servidores, y así sucesivamente, ni Bitcoin una institución bancaria, sino que lo hicieron personas inquietas, pequeños monos tremendamente ágiles, que tenían la necesidad y encontraron nichos y oportunidades. Así que el enemigo de la minería igual no está en la minería. Así hay que observar el para qué, y esa es la esencia. Usos, costumbres y hábitats. Pero ha habido un golpetazo que nos ha obligado a movernos tecnológicamente y en muchas cosas. Pero, por ejemplo, recientemente conversaba con un alto directivo de JP Morgan, la banca de inversión en Boston, y me comentaba que se están cuestionando volver a las oficinas porque han descubierto que no necesitan ese activo. La consultora TCS de India, con varios miles de empleados, ya ha anunciado que va a poner en venta sus edificios corporativos. ¿Eso no son cambios? Pues como decía Iván y decía Mario, esto es un terremoto mundial, es una pandemia, no olvidemos. Así que no, ningún sector se va a ver no afectado. Yo, en cualquier caso, voy a estar muy atento al entorno y con un aspecto que decía Víctor Hugo, valiente, una mirada valiente para detectar las oportunidades. Gracias, Fran. No sé si alguien quiere aportar algo o comentar. Mario, adelante. Gracias, Javier. Mira, yo creo que coincido plenamente con las apreciaciones de Fran y creo que hay un punto que en este minuto se ha hecho absolutamente patente y hemos demostrado de que el trabajo remoto es posible, de que el trabajo desde casa es totalmente viable, requiere algunos cambios en el sentido de reforzar las redes de comunicación, reforzar los sistemas para poder tener una buena y una conexión estable a nuestras oficinas. Aquí también se ha levantado la discusión a nivel de empresas de servicios, la necesidad de tener los metros cuadrados de oficina que hoy día tienen. Si yo puedo decir, y mucha gente no va a querer volver a la oficina. Mucha gente ha visto y ha demostrado que hacen su trabajo mejor o igual de bien desde su casa, por lo tanto me ahorro los tiempos y los costos de transporte, de almuerzo en la oficina, etc. Digo, ¿por qué tengo que ir a la oficina? Y la oficina, desde ese punto de vista, va a reducir su superficie para alojar a gente que va a ir 2 o 3 días a la semana. Igual necesitamos la interacción social cara a cara, pero va a reducirse a 2 o 3 días a la semana. El resto del tiempo lo trabajo desde casa. Y eso yo creo que llegó para quedarse. Es uno de los grandes cambios que vamos a ver post esta crisis. Creo, Fran, que tenías algún comentario adicional, sí. Sí, una pequeña broma que no es tan broma, no sé si vosotros habéis notado que las interacciones que tenemos ahora mismo, todas las que tenemos en estos meses, que son vía telemática, vía videoconferencia, la otra persona está en un entorno mucho más doméstico, con fondos virtuales a veces, pero el aspecto, la vestimenta es tremendamente mucho más casual. Recientemente tuve un consejo de administración donde ninguno de los presentes hubiera ido vestido así al consejo de administración en el edificio corporativo. Ninguno. Se ha bajado la guardia y creo que es mucho más productivo ir de casual que ir con gemelos y gomina. Ganamos 2 horas de trabajo diario, en la hora que nos demorábamos en ir hasta la oficina y la hora de regreso, hoy día la estamos trabajando. Hoy día esto se subió todo el mundo. Yo tengo mi suegra y mi madre de cerca de 80 años, se han vuelto expertas en WhatsApp y en estas redes sociales. Y es que esto le ha tocado a todo el mundo. Iván, te tienes que quitar. Ahí está. Adelante. Sí, sabes que yo creo que hay un tema que tú lo mencionaste que es muy de fondo, es la incertidumbre. Y es una incertidumbre con fecha de caducidad, pero incierta. Porque en el fondo España ahora va a volver a un cierto grado de normalidad, pero Francia está volviendo probablemente a una cuarentena.
Entonces, en el fondo, esto va a ser on-off. Se enciende, se apaga, según si se dispara o no se dispara el índice de contagio. Entonces, la incertidumbre es muy probable que en el fondo va a ser un contexto de vida que yo dudo que se vaya del todo, porque yo creo que va a venir otra incertidumbre, que es la exponencial digital, que nos va a llevar a la singularidad, que es en el fondo la singularidad en el momento cuando la capacidad de las máquinas de volverse cada vez más inteligentes supera la capacidad de los seres humanos en volverse más inteligentes. Entonces, eso se esperaba para el 2050, yo creo que va a ocurrir en el 2035, quizás el 2030. Entonces, la incertidumbre de la exponencial, de los cambios que va a provocar, va a ser tan grande que yo creo que la incertidumbre llegó para no irse. Y creo que una de las virtudes va a ser la flexibilidad. Y hablando de oficina, yo mencionaba al gerente general de la compañía que yo presido y le decía, devolvamos la oficina. Porque tener oficina es un factor de inflexibilidad. Porque piensa tú que si yo tengo oficina ahí en Apoquindo con Alcántara, nada más por tener esa oficina, entonces todos los que trabajen en Inspiral tienen que vivir en Santiago. Listo, esa es una inflexibilidad. Pero yo podría trabajar con alguien que vive en Delhi, o en Praga, o en Miami, pero por tener oficina, en tu mente está la inflexibilidad de que tienen que vivir en Santiago, o en Madrid, o en DF. Ahora, yo creo que el drama de la minería, y ahí suscribo lo que decía Arnoldus, es que, como me dijo a mí un amigo que es gerente de una empresa construcción de viviendas de altura, me dijo, la construcción es una industria tiesa, me dijo, porque le cuesta cambiar. Bueno, yo creo que la minería es una industria tiesa, le cuesta cambiar. Porque en el fondo yo creo que todas las empresas y todas las industrias que son intensivas en capital, intensivas en CAPEX, son tiesas. Y en ese sentido la minería tiene un desafío, porque, como dijo Charles Darwin, no sobrevive la especie más fuerte, sobrevive la que mejor y primero se adapta. Y ahí las líneas aéreas están, at Houston, we've got a problem. Y están todas en problema porque son industria tiesa. Y yo creo que la minería va a lidiar con su tiesez. Bueno, muy interesante. Bueno, pues si no tenéis más comentarios, pasamos a la siguiente pregunta. Solo uno. Adelante. Tengo uno especial. Hemos hablado mucho de que no se va a tener que ir a la oficina porque no va a haber oficinas. Mi pregunta es, ¿y se va a tener que ir a la universidad? ¿Y se va a tener que ir a ese hotel de 5 estrellas de Toronto a hacer el congreso? No. Digo, Todo va a cambiar, Arnoldus. Nosotros Todo va a hemos cambiar. vivido en la organización del congreso, el principal problema que me tuve que enfrentar era el horario. Cuando haces un folleto en un congreso físico, como se hace en un lugar, pones un horario. Aquí tuvimos que hacer 6 franjas de horarios para más o menos... Ahí ya te empieza a cambiar el chip, ¿no? Que decimos. Y solo una cosita, aunque lo discutiremos más tarde, que creo que es importante, es lo que llaman el New Kids on the Block, que ya empezó hace 1 año y medio, cuando Apple cede las patentes a Alcoa y a Rio Tinto para hacer ELYSIS, un sistema nuevo de purificación de aluminio en Ontario. Y de hecho, creo que antes de que llegó el COVID, al mes de febrero ya habían comprado el primer aluminio, que ya no solo es que sea cero de emisión de huella de carbono, sino que es positivo, genera más. Entonces, para mí, cogiendo una de las grandes frases de Steve Jobs, uno de mis líderes conceptuales, que decía, si tú trabajas para otro, trabajas para el sueño de otros. En estos momentos, 2 grandes poderosos como Rio Tinto y Alcoa estaban trabajando para los sueños de Apple. Y otra noticia que fue muy importante, y además que afecta a Chile, es como uno de los fondos en los cuales participa Bill Gates, Zuckerberg y otros más, han entrado en hacer reducciones importantes de agua en la producción de litio. Cuando estos New Kids on the Block entran, esos son elefantes, porque solo Apple vale más que las 40 compañías mineras más importantes del mundo. Entonces, lo que yo creo que sí va a hacer el COVID y todo este entorno nuevo que vivimos, aparte de una preocupación por el tema del medio ambiente,
es algo muy importante. Les va a abrir los ojos a una serie de empresas que yo creo en un futuro se llamarán Apple Mining, Google's Mining, Amazon Mining o R2B. ¿Por qué no? Porque hay una cosa que sí tiene la minería que no tienen los demás, son activos financieros. Tener 1 millón de toneladas de cobre, eso es dinero. Tener una oficina en el centro de Londres ahora no lo es. Por lo tanto, para estas mineras que además tienen, perdón, estas compañías no mineras que tienen un exceso de capital enorme, el poder invertir en un lugar que se sabe, por ejemplo, en el caso del cobre o del oro, que es un activo financiero, pues les puede tener interés. No hablo más, pero bueno, ya iremos tratando. Por ahí veo que van los tiros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Me ha parecido muy interesante de todas vuestras contribuciones que estos cambios que estamos viendo ahora, esta realización de que hay cosas que no necesitamos como una oficina, era una posibilidad que existía antes del COVID. Es decir, este elemento innovador existía antes y no lo habíamos aprovechado, simplemente porque el entorno y la coyuntura exterior es diferente. Es decir, qué elementos de la coyuntura exterior actual nos están nublando la vista a oportunidades presentes, ¿no? Ese sería un poco... Javier, Adelante, Iván. existía la tecnología, existía la innovación, existía Zoom. No existía el mindset. Ahí está. Creo que efectivamente, como decía Arnoldus, hay muchos de estos procesos de innovación que ya estaban en marcha. Ya la minería hace un tiempo, hasta fecha, venía cambiando. Es una industria, como bien decías tú, tan intensiva, o decía Iván, tan intensiva en CAPEX, que esos cambios les cuesta. Pero hoy día ha sido forzada a acelerar el paso. Y ese es el mayor impacto del COVID, que ha acelerado los procesos de cambio. Ahora, pero sabes que ahí hay algo que es re interesante. Yo pienso que mira, como me dijo una vez el doctor Humberto Maturana de Chile, me decía, Iván, cuando uno inicia un proceso de innovación, lo primero que hay que pensar es qué es lo que uno no va a cambiar, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante la pregunta, porque en este proceso de la humanidad de cambio, yo te puedo asegurar que vamos a seguir comiendo manzanas y tomando vino. Va a ser así, ¿verdad? Y jamón serrano, así como jabugo, queremos seguir tomando vino y comiendo jamón jabugo. Ya, pero probablemente vamos a seguir usando oro y vamos a seguir usando cobre y aleaciones y etcétera. Entonces, yo creo que esos activos que mencionaba Arnoldus son de muy alto valor. Hay ciertos activos que van a desvalorizarse, como la oficina en Londres, pero estos activos probablemente se van a valorizar. Si yo creo que lo que hay que pensar es en qué sí debemos cambiar y en qué no debemos cambiar, y en ese sentido, por ejemplo, para mí, las tecnologías digitales que permiten una mejor interacción, una mejor colaboración, como esta misma que estamos viviendo aquí, que permite un trabajo remoto, como por ejemplo lo que hizo Codelco en Minera Ministro Ales, que está telecomandando a 2.000 kilómetros de distancia las operaciones mineras de toda una planta de procesamiento. Eso es extraordinario. Y hoy día tiene más valor, por supuesto que tiene más valor, porque en el fondo necesitamos distanciamiento físico, pero control de las máquinas. Y eso lo está permitiendo, y esa fue una innovación de la minería. O la robótica de ENAEX, los robots que permiten hacer las operaciones de tronadura minera, hecho por máquinas, camiones sin chofer, que entran en zonas de alto riesgo y que no necesitan que haya una persona sometiéndote al riesgo. La tecnología, Javier, va a humanizar a la humanidad, porque hay trabajos que son inhumanos y los tiene que hacer un robot, porque es inhumano que lo haga un humano. Interesante. Interesante, gracias, Iván. Mira, si quieres nos quedamos contigo para la siguiente pregunta, ¿vale? Y vamos moviendo. A ver, la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué tipos de iniciativas en el área de innovación podemos ver en estos próximos años? ¿Qué piensas? Mira, yo creo, Javier, que la esencia de lo que va a cambiar es la exponencialización de la capacidad de interacción. O sea, va a haber interacción individuo-individuo, individuo-comunidad. O sea, cómo Sokimich
se relaciona con las comunidades que habitan en torno a el salar. ¿Cómo se comunica? O sea, si es ir a verlos y hablar con el alcalde, obsoleto. Porque si puede hacer un ambiente, yo acabo de participar en un congreso como este, pero era de ProChile. ProChile es la agencia de promoción de exportaciones de Chile y tiene oficinas en 56 ciudades del mundo. 56 ciudades del mundo. Y participaron 450 ejecutivos de 40 ciudades de 32 países. Hace 3 meses eso habría pensado que no era viable, porque no sabían que existían estas tecnologías. Entonces, en el fondo, yo creo que la interacción individuo-individuo, individuo-comunidad, máquina-individuo, máquina-cosa, o sea, Internet of Things y toda la industria 4.0 es eso, interacción. Y esa interacción digital permite captar data, que te permite tomar decisiones más acertadas, con mejor... En medicina se está usando el concepto medicina basada en evidencias. Bueno, en management también funciona, management basado en evidencias. Y aprender más rápido es ser más inteligente. Entonces, Netflix es más inteligente que Televisión Española o que la Deutsche Welle, porque Netflix aprende de la data, porque es un pulpo que tiene tantos tentáculos como televisores hay conectados a Netflix. Y Deutsche Welle no está conectada, porque no sabe quién está viendo qué. Y Netflix sí. Entonces Netflix es una empresa inteligente y Deutsche Welle es una empresa tonta. Entonces la minería se va a volver más inteligente. Esa es mi hipótesis. Gracias, Iván. Adelante, Fran. Yo, si me permite, es una provocación y con el máximo de los respetos, pero es que creo que la estupidez humana es una fuente inagotable de inspiración para la innovación. O sea, solo hay que observar en el entorno y ver la torpeza de, bueno... Y aquí me remito a un maravilloso libro que es El cisne negro, ¿no? De la negación de que existían cisnes negros hasta que de pronto el ser humano somos capaces de negar lo quizás obvio y aceptar el 180 grados con una flexibilidad mental sin mayor dilación ni problema. Entonces, a ver, hace 3 meses, antes de que empezara toda esta crisis, cualquier ejecutivo de una corporación, si subía al directorio y decía que necesitaba algo que no estaba en el presupuesto, probablemente le dirían que no existía esa partida y que por tanto se negaba. En estos momentos el presupuesto del año 2020 sirve de una mierda. Sirve para aguantar una mesa que esté desnivelada. Sirve para eso, porque cualquier paradigma o regla que esté allí descrita no sirve, no nos aplica. Yo creo que esta crisis nos ha enseñado, entre otras cosas, a humanizar la situación. Creo que se ha priorizado, se pone a máxima relevancia la ciencia, la salud y la educación. Yo creo que esos 3 elementos crecen exponencialmente, soportados por tecnología. En unos meses ya estamos probando varias vacunas, múltiples vacunas simultáneamente. La vacuna más rápida que se consiguió fue la del SARS, que fueron 18 meses. Esta la tendremos entre 12 y 13, porque hemos cruzado inteligencia artificial. Pero es que en España ya se están trabajando con tratamientos diferentes. ¿Por qué no puede acabar esta crisis siendo como el SIDA? Que no hay vacuna, pero hay tratamiento. Por tanto, se convierte en crónica. O sea, tampoco hay vacuna para otras muchas enfermedades que son sencillamente crónicas. Yo ahí animaría que sí, la innovación, el cortoplacismo viene ahora. Hacer planes a 3, 5 años es un absoluto absurdo y perdonen la provocación. Hay que pensar en grande, pero en para qué, en aplicaciones y actuar en muy pequeños en el que es el gran problema de las empresas que tienen grandes fondos de capital o tienen grandes activos sólidos que son muy de tierra. Mientras que empresas como Netflix pueden tener mucho capital, pero como tienen datos y lo tienen al minuto, son conscientes de que el pensar a largo plazo no sirve de nada. ¿Qué serie vamos a filmar el año que viene? Es probable que no tengan ningún plan, sino que irán mirando todos los días qué es lo que se mueve y decidiendo en tiempo real. Eso, en mi opinión, mi modesto opinión, es el futuro. Los planes estratégicos basados en el Big Data, en el momento y en el puro tacticismo, un movimiento con mucha agilidad y, como decía Iván,
adaptabilidad, porque el futuro, el que crea que puede hacer planes, se equivoca, o es flexible y se deja, como dicen aquellos, fluir, o le dolerá la espalda del lumbago. Iván, Sí. querías... Sí, fíjate que yo creo que hay una frase de Jack Welch, que creo que fue nombrado el ejecutivo del siglo por Sí. Fortune, por la revista Fortune, que era de General Electric y falleció hace poquito, hace un par de meses. Jack Welch decía, debemos tener visión de largo plazo con resultado de corto plazo. Y eso calza perfecto con lo que está diciendo Fran. Sí, es eso. Visión de largo plazo con resultado de corto plazo. Y el otro que pensaba de la misma forma era Steve Jobs, justamente también uno de mis mentores a distancia, por supuesto. pero que en el fondo, fíjate que es muy de fondo esto, porque conectando con algo que también decía Fran en su primera intervención, el liderazgo. Porque los líderes, querido Javier, no se prueban en la bonanza, se prueban en la crisis. Porque en la bonanza todo lo podemos hacer bien, si en el fondo ahí tú te dejas llevar por el yate que va en la bonanza con el solcito y con un viento suavecito, entonces el yate va perfecto. Es en la tempestad cuando tú vas a probar al capitán del yate. Y estos líderes que hoy día están liderando sus yates van a ser probados en la tempestad, porque esta sí que vaya tempestad, ¿no? La que estamos viviendo. Y yo creo que el liderazgo, la palabra viene del inglés lead, y lead quiere decir conducir. Conducir a una comunidad humana a un estado superior. Entonces, sácame de la tormenta, muéstrame el camino y yo te ayudo. O sea, el líder tiene que poner la visión. Ahora, el cómo lo hacemos, todos contribuimos, pero ¿qué queremos lograr y por qué vamos a lograr eso? El líder. Necesitamos líderes nítidos. Comuniquen bien. ¿Qué visión tienen? ¿Qué creen que deben hacer? Porque ese líder va a poder conducir ese yate en la dirección correcta y sacarlo de la tempestad. Sí, sí. Mario Sí, y sin lugar- luego Fran. Es que estaba pidiendo la palabra, disculpa, Fran. Mario, y ahora vamos contigo, Fran. Y sin lugar a dudas, y continuando, comparto la opinión de Iván, hoy día esto va a impactar en el rol de los directorios en las empresas. Los directorios se van a tener que rápidamente Así adaptar es. a poder tomar un liderazgo distinto. Y en lo concreto, a mí me ha tocado participar en el último tiempo en varios procesos en los cuales las empresas mineras han descubierto el valor de la data y le han dado un significado distinto a los datos. Hoy día ya no se habla, hoy día una empresa o una operación de tamaño mediano que procese 70, 80 mil toneladas día produce en el orden de 8 a 10 terabytes de información por turno. ¿Qué hacemos con todo ese dato? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo le sacamos? ¿Cómo lo ponemos en valor? Y ese es el desafío, y me ha correspondido, como les decía, involucrarme en un par de procesos en los cuales hoy día se está agregando una capa de analítica que está llevando a que la tecnología se haga parte de los procesos, a que esta tecnología de comunicación, almacenamiento, manejo y análisis de datos que va a ir al mejoramiento de la gestión, como tanto a la entrega de información al directorio para que pueda marcar un rumbo más claro, efectivamente está marcando una pauta tremenda y en el corto plazo vamos a ver cambios muy fuertes en ese sentido. Fran, ¿querías aportar algo? Sí, no, la verdad es que creo que ha sido Iván el que lo ha comentado en la introducción, aquí pues, dispuesto a aprender. La verdad es que está siendo un lujo este panel. ¿Se podría extender 3 horas, no una, sino 3? No sé si fuera posible. Yo cancelo todo lo que tengo por detrás, incluida la cena, porque está siendo un lujo. Mira, yo, como los que no estamos en corporación, sino que estamos en interacción con múltiples empresas, contactas con muchos directivos, líderes. Entonces, hay personas que para mí tienen carisma. ¿Y qué es carisma? Son, para mí, una de las características de una persona que para mí es carismática es que no tiene respuestas, solo tiene buenas preguntas. A mí me parece fascinante cuando veo a un directivo en un consejo de administración, en un comité de dirección o un colectivo sencillo, como puede ser en la propia planta productiva, y que les hace preguntas abiertas. Y ves a la gente que se miran entre ellos como diciendo, no es posible que este señor, que es el jefe, el dueño, me haga las preguntas. Sí, mira, yo creo que las organizaciones deberían tener todas un propósito, un alma, un para qué estoy ahí.
que eso les lleva a algo que Iván ha mostrado en un libro, creo que es el mindset. La estructura, el mindset se crea alrededor del para qué, del propósito, y no del qué ni del cómo. Es el qué y el cómo se puede subcontratar y comprar, pero el propósito te obliga a ser coherente contigo mismo, ¿eh? Como digo en uno de mis libros, en Autenticidad, ¿no? Entonces el líder genera propósito, construye el propósito y hace preguntas abiertas. Pero eso también hay que ver que va a cambiar muchas cosas y lo que nos hace falta, en mi modesta opinión en estos momentos, es mucho más líderes renacentistas y mucho menos medievales. Menos jerarquías y más sponsores. Gente que se pone en el centro y dice, yo tengo esta necesidad. ¿Quién sabe de esto? Y otra cosa fundamental en eso, Fran, es que tú lo has mencionado reiteradamente y has usado el plural. Es líderes, no es un líder. No es un Superman brillante, una Superwoman brillante, no. Es líderes que generan competencias complementarias y equipos extraordinarios, como uno ve, por ejemplo, en Pixar, que son líderes complementarios y es en plural, no es una persona. Entonces yo creo que el liberar la capacidad y conducir e inspirar a la gente que te sigue y que te puede ayudar para que ellos lideren en sus propias áreas y ellos innoven en sus propias áreas es fundamental. O sea, no es un sabelotodo que necesitamos de líder, es un líder habilitador de líderes. Sí. De hecho, si me permite resumirlo como en un tweet, sería líderes inspiradores atraen talento y talento combinado genera tendencias. Un indicador de la innovación es que te copien. Es que me estás provocando, Fran. Mira, y yo creo que en el siglo XX el talento siguió al capital. En el siglo XXI el capital va a seguir al talento. Te lo doy firmado. Maravilloso, maravillosa afirmación. Con esa afirmación llegamos casi que al ecuador del panel. La verdad es que yo me lo estoy pasando pipa, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien. Gracias por toda vuestra contribución. Vamos a meternos un poquitín más en el sector minero. Me gustaría hacerte una pregunta, Mario. Vamos a la tercera pregunta del panel. Metiéndonos un poquitín más en el sector minero, ¿por qué iniciativas, tú que has vivido esto más de cerca que nadie, por qué iniciativas innovadoras, absolutamente innovadoras y revolucionarias en el sector, como la del cobre verde, no terminan de cuajar? ¿Es un tema del sector? ¿Es un tema de la iniciativa? ¿Es un tema de liderazgo? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes contar? Interesante pregunta, Javier. Yo creo que la iniciativa del cobre verde obedece o responde a una situación más bien de mercado. Hay una presión creciente en la comunidad de identificar o ver a la minería como un agente contaminante, como un agente que tiene un impacto sobre el entorno más bien negativo, donde olvidamos muchas veces de que todo lo que no tiene vida viene de la minería. Si uno hace un análisis, el celular, la pantalla de televisión, el computador, está constituido por elementos que partieron en una mina. El cadmio para las baterías, el litio para las baterías, los elementos que conforman la pantalla de cristal líquido, todo viene de la minería. Y hace un tiempo, forzado un poco por esa imagen o esta necesidad de generar una industria mucho más sustentable y sostenible en el tiempo, es que se le dio forma a una iniciativa que se llamó la del cobre verde, donde concurrían un uso racional del agua, donde la incorporación de energías renovables a los procesos mineros, la optimización del uso de los recursos en general, la utilización del capital humano de manera más racional. Y lamentablemente no ha prosperado fundamentalmente porque el mercado no está dispuesto a diferenciar un cobre verde de un cobre estándar o que venga de un proceso estándar. Y no está dispuesto a pagar un premio o premiar el esfuerzo de una empresa minera X que haga el esfuerzo de poder generar un cobre a través de una industria mucho más sustentable en beneficio de poder reducir los impactos que tenga una industria más tradicional. A modo de ejemplo, una tonelada de cobre significa la producción de 5 toneladas de gases de efecto invernadero por métodos tradicionales.
Hace mucho tiempo se viene discutiendo la incorporación del hidrógeno como combustible en reemplazo del diésel, pero hay una resistencia natural a ese cambio que ha impedido que eso vaya a progresar o progrese de manera más rápida. Por lo tanto, toda esta iniciativa en torno a tener un cobre cuya producción es más sustentable, y por eso llamamos cobre verde, no ha prosperado porque el mercado no lo distingue. El mercado no está todavía en una posición en la cual premie a la empresa que está dispuesta a poder introducir ese producto en el mercado. Es una cuestión de tiempos. O sea, ¿pero crees que el mercado en el futuro lo aceptará? Este tiempo va a ser forzado por el mercado. Hoy día el mejor ejemplo es lo que sucedió hace una semana atrás. El Fondo Noruego de Inversiones, el mayor fondo de inversiones del mundo, que tiene participación en alrededor de 90.000 empresas en el mundo, poseedor del 17% de las acciones de las empresas en el mundo, se retira de 14 empresas, la mayor parte de ellas mineras, porque no cumplen con los estándares ambientales. Así de fácil. Y eso va a acelerar la incorporación o la implementación de iniciativas de mayor sustentabilidad y sostenibilidad. La fuga de los capitales desde aquellas empresas que tienen claras prácticas que son poco amigables con el medio ambiente o que no cumplen los estándares que se van a ir imponiendo, va a significar la fuga de inversionistas. Y eso va a forzar finalmente a que la implementación de medidas para poder llegar a tener una producción más limpia se va a tener que ver acelerada. Arnoldus. Bien, yo no estoy de acuerdo, Mario. Vamos a poner un poco de caña al tema este. A ver, de hecho, hice una charla técnica en Exponor de por qué y cómo medir el cobre verde. Primero es que no saben lo que miden, no saben lo que es un KPI. Pero yo creo que el mercado está preparado para eso. Este reloj es el iPhone, el Apple Watch 4. Cuando fue presentado hace 2 años, Apple ponían un gráfico que además lo utilizó bastante, donde ponían todos los minerales sostenibles que tienen y no había cobre, había aluminio, había tal, no había cobre porque no hay cobre verde. El problema es un poco de miopía de marketing y también lo entiendo porque viniendo desde Codelco, que es una empresa estatal, a lo mejor era difícil entender de que no hay que ir a vender el cobre verde a la London Metal Exchange, por favor. Como yo no tengo que vender comida gourmet a un supermercado grande, me tengo que ir a una tiendecita de producto gourmet. Entonces estoy convencido que les explico bien, porque lo he seguido y además los 8 ratios que sacasteis son fenomenales. Eso yo se lo explico en Silicon Valley, que además he estado 4 o 5 veces, o sea, lo digo porque tuve una empresa en Internet, lo conozco. Les explico lo que es, y no importa el precio que les dé, te lo van a pagar. Es que lo van a pagar porque tanto le da. Y con eso un ejemplo y a lo mejor adelanto algo de alguna de las preguntas que creo que querían hacer algo. Hace unos años me pidieron aquí en el Gobierno de Baleares que hicieron estudios sobre la sal de Ibiza, ¿no? Sabéis, la isla de Ibiza, la fiesta y todo esto, ¿no? Entonces, Ibiza, a principios del siglo pasado, entonces producía sal, de hecho es la industria más importante, ya sabéis, ya venía de los romanos el tema de los salarios, entonces tenía un problema que la sal dependía mucho del tema logístico. Entonces, al ser isla no podía competir con la sal que se producía, por ejemplo, en Alicante o en Valencia, de donde es Javier. Entonces, no tenían producto. Hasta que vinieron unos noruegos, volviendo con lo de los noruegos, que necesitaban salar salmón. Entonces dijeron, mira, vamos a bajar un poquito el precio porque tanto nos da. A los otros sí que no les conviene bajar su precio, pero tienen estabilizado. Y desde hace un siglo se están salando los salmones con sal, pero a precio de sal, a precio de bull, ¿no? Entonces me pidieron que hiciera un estudio porque se había puesto de moda el tema de la flor de sal. Y en Mallorca había una pequeña producción de unos alemanes que cogían las flores de sal y lo vendían a unos precios exorbitados. Hice el estudio, se presentó. Bien, no me estoy echando flores, no es por mis estudios, por otras razones. En estos momentos, si uno va al aeropuerto de Palma de Mallorca o cuando dejen volver a los alemanes, ¿saben cuál es el precio de 150 gramos de flor de sal de Ibiza? 15 euros, $150.000 la tonelada. Eso es innovación, eso es cambiar el chip. ¿Qué ocurre? Que de su producción tan solo un 1% va a este mercado, pero da el 50% de los beneficios. El tema no es que el mercado no esté preparado, el tema es que hay que entender cuál es el mercado. Y creo que es por ahí donde vamos a ver grandes sorpresas, porque en un iPhone hay 1,5 gramos, 3 gramos de cobre. Tanto les da pagarte la tonelada a $100.000. ¿Me entienden?
Y ya, es que tiene poca producción. No, hay muchos iPhones. La cuestión es cómo hago el tracking, el traqueo, a que esto realmente es lo sostenible que puede ser o no. Y ahí corto porque no quiero quitar mucho sin. Esta era la idea. No iba en contra tuyo, iba en contra del concepto. Muy de acuerdo, efectivamente, cuando tú apuntas a una venta de nicho, indudablemente hay cobre, y en alguna vez en el medio de la crisis anterior me tocó negociar una venta de cobre a $4 la libra cuando en el mercado valía 1,70, porque fue una oportunidad, pero fueron 50.000 toneladas. El desafío es, hoy día Chile produce 5 millones de toneladas de cobre. Si yo puedo vender, Codelco en algún minuto definió la producción de una de sus operaciones como de cobre verde, que representaban del orden de 250.000 toneladas en el año, sobre 5 millones. No hay mercado, o sea... No, pero perdona, pero no estoy de acuerdo. Necesito colgar 5 millones en el mercado. A ver, vamos a dejar a Mario terminar, es que nos estamos hablando... A ver, Mario, por favor. El mercado me va a forzar a hacerlo. BMW, para sus autos eléctricos, hoy día BMW manufactura, tiene 14 modelos eléctricos, el año 2029 pretende llegar a 26, a una oferta de 26 modelos de autos eléctricos. Para eso, pero ha puesto como condición el que el cobre que sea utilizado en la manufactura de esos carros sea cobre verde. Y hoy día la industria tiene que hacer esos cambios si quiere venderlo. Pero es una fracción de todo el cobre que se transa. El mundo consume 25 millones de toneladas de cobre al año en forma global. De eso, hoy día no alcanzamos a 100 o 200.000 toneladas de cobre verde de producción. Sí. A ver, Arnold y después Iván, por favor. A ver, este es el problema que hay, es que pensamos que tenemos que vender mucho. Lo que tenemos que ser es rentables, indudablemente, y socialmente rentables. Si yo puedo producir 5 millones de toneladas de cobre y cobro 1.000 millones, por poner un número, y te dicen, mira, produce solo 100.000 y cobras 1.000 millones. Esto es uno. Segundo, la negociación, que también es un error que han tenido los de aluminio. La negociación se hace con la London Metal Exchange o con cualquier otro pidiendo que les pongan una clasificación especial, como hicieron con RT, etc. No, mira, este de cobre, ¿me puedes poner un poco de precio? Estos tipos no están preparados para esto. Y el mejor ejemplo es el segundo commodity más vendido en exportación del mundo, que es el café. Cuando Jamaica Blue Mountain empieza a hacer la primera certificación, conocida así a nivel internacional, los japoneses enamorados del tracking se van para allí. En el Corte Inglés, un kilo de café de Jamaican Blue Mountain vale 110 euros y un café normal vale menos de 0,5. Aquí la cuestión no es producir mucho, o sea, una gran cantidad, sino producir bien. Y al tanto que cuando decimos, si en vez de producir 5 millones de toneladas, produzco 100.000, no quiere decir que voy a reducir puestos de trabajo en absoluto, porque para hacer ese tracking necesito toda una serie de nuevos puestos de trabajo de mucha mayor calidad, donde puedo poner la robotización que quiera. Pero bueno, esto es otro área. Pero, a ver, entiéndeme, yo no te criticaba a ti personalmente. Entiendo que la idea es fenomenal, excepcional. Y este pequeño error de marketing que creo que se va a corregir porque antes o después, o sea, yo me acuerdo, la jefa de Battery Metals el año pasado en el World Bank, cuando se presentó el Climate Smart Mining, que me lo decía, Arnold, es que estamos buscando minas de litio y minas de cobre que realmente sean de buena producción. Si sabes algo, me lo dices y me voy a Chile o donde fuera. O sea, existe esa demanda. El problema que falta, a lo mejor el COVID nos ayudará a eso. Pero bueno, dejo tiempo a los demás, perdóname. Gracias, Mario. Iván. Sí, mira, este es un dilema clásico en innovación, clásico. Y es que cuando tú innovas, síganme la idea, cuando uno innova, está creando algo que no existía. O sea, cuando alguien creó Airbnb, no existía Airbnb. Cuando alguien creó la bicicleta en 1815, Carl von Drais, que la creó justo en medio de una crisis, porque fue el volcán en Indonesia que explotó y que produjo un enfriamiento mundial y produjo una hambruna en todo el mundo. Bueno, y murieron seres humanos, decenas de miles, pero también murieron decenas de miles de caballos, y era la forma de transportarse. Entonces el señor creó la bicicleta como una forma de transportar. Rueda, silla, estructura, bicicleta, en medio de la crisis. Y cuando alguien crea algo que no existe, la oferta no existía, por tanto, la demanda no existe. ¿Cómo va a existir demanda
de una oferta que no existía. No puede ser. Entonces, cuando Steve Jobs crea el smartphone, no hay demanda para el smartphone. El que crea la oferta nueva, que no existe, tiene la responsabilidad de crear la demanda. Y Steve Jobs lo tenía clarito. Ya, ahora, el problema, esa es una mirada. Segunda mirada, el problema de los gigantes, de las corporaciones multinacionales muy grandes, estos transatlánticos, a diferencia de los startups, que son lanchas torpederas, ¿no? El problema es que tienen que colocar el volumen, ¿me entiendes? Porque son 12.000 millones de dólares que hay que poner en cobre, commodity, y en el London Stock Exchange les compran a tal precio, entonces se someten al commodity. Y mentalmente se resignan a que su negocio es de commodities. Ahora, entonces, es imposible que una empresa grande, su CEO, imposible que no sea por convicción, que no sea por fe, por convicción, de que él dice, esto vamos a hacer que ocurra. Y bueno, ¿cómo? Bueno, vamos viendo, vamos a hacer que ocurra. Tenemos que crear la demanda, tenemos que convencer gente, tenemos que convencer a los que van a hacer que ocurra. Ya. Las universidades online van a ocurrir, viejito, van a ocurrir. Sí. Y el negocio inmobiliario de las universidades tradicionales ya comenzó a morir. Pero las universidades emergentes online van a ser los New Kids on the Block. No va a ser la Universidad de Salamanca o la Complutense o la Universidad de Chile. No van a ser. Van a ser New Kids on the Block porque son lanchas torpederas que pueden tomarse un nicho que es pequeño, pero que va a crecer. Y esa es la esencia. Cuando tú innovas, tomas un nicho que hoy es pequeño, pero que la tasa de crecimiento es tan grande que va a llegar a ser grande, como el mercado de iTunes, que no existía y llegó a ser muy grande, porque le dobló la mano a las disqueras del mundo, a los publishers. Entonces, en el fondo, resumen, el que crea la oferta tiene la responsabilidad de crear la demanda. Fran, Bien. estás en mute. Te tienes Mute. que... Disculpas. Ahí estás. Yo que soy un neófito totalmente en la minería, estoy aprendiendo una barbaridad, pero si me permitís una verdadera simplificación, sin ánimo de ofenderme, me ha parecido en muchas ocasiones de aquella lección magistral de que como tengo martillos he de buscar clavos, ¿no? Entonces es la estructura aquella bueno, llego a la conclusión de por qué muchas veces personas externas, no necesariamente consultores ni eruditos, sino personas externas a un sector son capaces de ver la necesidad desde otra perspectiva. Una conclusión, si me permitís, un tanto provocadora, no de la minería, sino en general, es que lo que limita mucho la capacidad de ver opciones diferentes es el sistema retributivo de las corporaciones. Dime cómo pagas a los vicepresidentes y te diré a qué se enfocan. Entonces, probablemente una teoría de enfócate a menos cantidad pero de mayor valor, probablemente atente al bonus que está vinculado a volúmenes de venta. Por tanto, y a ver quién rompe ese lazo. Bueno, pues ese círculo vicioso, pues lo rompe, en el caso de Kodak, lo rompe una cámara digital que, ¿qué cosas pasan? La inventaron ellos mismos, por ejemplo. Entonces, bueno, ha sido apasionante observaros y que las miradas muchas veces están vinculadas a estructuras organizativas y sistemas retributivos. Quizás observando por ahí podríamos ver la necesidad que tenemos que satisfacer. Iván, si me permites un pequeño matiz, no solo crear la demanda, yo creo que lo que recordemos que un minuto antes de que Steve Jobs en el 2009 presentara aquel maravilloso smartphone, 2007, perdón, presentara el smartphone, ¿sí? Que lo presentara, todos el minuto antes estábamos con un Nokia en la oreja y una Palm en la mano. O sea, vuelvo a mi frase de la estupidez humana es una fuente de inspiración inabarcable, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos tan contentos con nuestro teléfono en la oreja y nuestra PDA en la mano, mientras que Steve lo que dijo, y si lo ponemos junto, ¿no? O sea, el mercado estaba, pero el cómo Apple
por ejemplo, entró en el mundo de las tablets, que ya estaba preestablecido, ese sí que ya existía antes, y lo convirtió en suyo. Es muy mágico. Y es la simplicidad. Es que la esencia de eso, y es la esencia de la innovación, es que cada vez que alguien innova, es porque creó, el verbo es crear, creó una solución a un problema que existía, pero que quienes tenían el problema no percibían que era un problema y estaban resignados a dicho problema. Entonces, en el fondo, cuando tú creas un aparato que tiene teléfono, que además tiene touch y funciona como la tablet, y además tiene una cámara fotográfica y le pones cámara de video, y además puedes leer el libro, entonces la gente dice, oh, wow, esto es lo que necesito. El problema existía, pero estaba resignado. Entonces, el arte de innovar no consiste en generar ideas de soluciones, consiste en tugar, salir a buscar problemas resignados. Sí. Porque ejemplo, cuando uno encuentra un buen problema, encontró la oportunidad de innovación. A ver, si quieres, Fran replicas y después Mario quería intervenir desde hace un rato. Discúlpame. No, muy simple. Adelante. No. Es como estuvimos, me ha encantado lo de estábamos resignados, porque durante muchos años hemos cargado con nuestras maletas porque no tenían ruedas, lógicamente, y cuando llegábamos al aeropuerto, a la estación o al hotel, lo que hacíamos era buscar una plataforma con ruedas, hasta que alguien dijo, huevos, ¿y por qué no le ponemos las ruedas directamente a la maleta? Bernard Sadow, 1971. Entonces, la cuestión es observar hábitos humanos y buscar soluciones simplificadoras. Mario, perdón. A ver, Mario. Yo coincido con ustedes y aquí se conjugan una serie de elementos que los hemos conversado a lo largo de este panel. Liderazgo, visión, oportunidad de mercado, generación de la demanda. El cobre verde fracasó o ha fracasado hasta ahora precisamente porque esa demanda no se creó, porque la oportunidad o ese nicho no se ocupó. Y hay ejemplos, más allá del cobre verde, hay muchísimos ejemplos similares. El copper foil, que es el que se utiliza para fabricar las baterías que en combinación con el carbonato de litio, se transa, mientras una tonelada de cobre se transa entre 5 o 6 mil dólares en la Bolsa de Metales de Londres, una tonelada de copper foil, que es el mismo cobre, simplemente laminado más finito, se transa en un poco más de $1 millón la tonelada, equivalente. Y es el mismo cobre, es el mismo proceso, pero tenemos el paradigma de líderes que no ven ese beneficio o que no son o que obedecen a otros mandatos, que es el colocar el volumen. Aquí yo tengo capacidad para producir 5 millones de toneladas al año, tengo que colocarlas en el mercado a como dé lugar. Y al final terminamos comoditizando un recurso porque tenemos que satisfacer una necesidad que no tiene o no comparte una visión de produzco menos pero con un mayor valor agregado y simplemente vamos porque esto es lo que yo puedo copar el mercado con mi producción y por eso somos los mayores productores, pero de un commodity. Si os parece bien, vamos a pasar a la cuarta pregunta. Esta te la voy a dirigir a ti, Arnoldus. Vamos a seguir un poquito más también en el sector minero. La minería pre-COVID ha centrado sus actividades de innovación en producción y operaciones, ¿no? La pregunta es, ¿la innovación post-COVID va a tomar otras direcciones? ¿Va a abordar otras áreas dentro de la empresa? ¿Marketing, distribución, ventas? ¿Qué piensas? A ver, yo creo que sí. Lo que no sé es si van a hacerlo las empresas actuales o van a ser los new kids on the block que hemos hablado antes o los nuevos startups, como os pongo un ejemplo, dos de las 7 empresas nuevas de litio que han abierto en los últimos 3 años en West Australia han sido financiadas por BMW, no me acuerdo la otra compañía. O sea, básicamente lo que hacían es como firmar un PPA, ¿no? Oye, si usted me puede sacar de aquí esta cantidad de estos no, ahí no son salares, son pegmatitas, ¿no? Estas pegmatitas, si usted me puede sacar tantas toneladas y usted me lo garantiza, pues yo estoy interesado, le firmo una letter of intention o luego tal. Entonces se estructura, se financia casi como montar un project finance de solar o eólica, o sea, ya el modelo de negocio ya cambia, ¿no? Entonces, y eso es importante porque hay que entender que en el mundo actual el 80, más o menos, en términos generales, el 80% del CO2 que emite un coche, emite el ciclo de vida de un coche tiene que ver con la quema del combustible fósil.
Sin embargo, en los coches eléctricos el 80%, un 70 y tantos por cien de esa huella de carbono va a tener que ver con la minería de los productos que sirven para construir el coche. Entonces, se va a trasladar la presión hacia allí. Por lo tanto, necesitan nuevos entrantes. O sea, esos entrantes no sé si sean absolutamente nuevos, que sean tipo Apple o lo que hemos antes hablado, o serán integraciones hacia atrás de compañías como BMW o Tesla, por poner algún tipo de ejemplo, aunque no sea una integración directa, sea como un MBO o este tipo de esto. Esta es una parte, pero yo creo que lo que sí es importante es que no al lugar, si la innovación en minería no entra en la parte comercial, alguien lo va a hacer. Entonces, por eso yo quiero insistir con esa pregunta. El problema que tiene básicamente, o gran parte, no toda, gran parte de la minería actual, por ejemplo, los finlandeses sí que lo trabajan bien a esto, es el por qué. Entonces, yo poner un ejemplo, no diré de qué compañía chilena, cuando hace unos años estaba visitando allí, estaba intentando explicar lo que era un KPI y estas cosas, que me decía, pero oiga, yo es que tengo 30 años de experiencia aquí y a mí me pagan para producir cobre. Yo dije, no, un momentito, a usted no le pagan para producir cobre. A usted le pagan para producir cobre de una forma rentable. Así que haga el favor de escuchar lo que le estoy diciendo. Esto por una parte. Y eso es lo que produjo el año 2008. Lo que produce el coronavirus es algo incluso mucho más drástico. No basta con que sea rentable desde el punto de vista económico, sino tiene que serlo desde el punto de vista ambiental y social. Porque las pandemias no son nada más. Las pandemias han existido siempre. Lo que ocurre es que el cambio climático lo que hace es acelerarlas y ponerlas más fuertes. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué tú te levantas cada día por la mañana, despides a tus hijos y te vas 7 días o 10 a trabajar y volver? ¿Por qué haces eso? O, en palabras de Steve Jobs, ¿por qué canta tu corazón cada mañana? Entonces, intenta tú explicar a tu hija de 4 añitos, papá, ¿por qué te vas? Y no sabes qué decirle el por qué. Pues dile que vas a salvar al mundo. Porque gracias a producir ese cobre se van a poder hacer energías renovables y gracias a eso vamos a ir en contra de la pandemia. Cuando tienes ese por qué, no importa cuántas pandemias te caigan encima, porque tu por qué no cambia, lo único que cambia es tu cómo. Y esa sí que es una buena base para hacer la parte sobre todo comercial, que es lo que quería responder. Entonces, tus hospitales transfieren sangre metálica para encontrar esos. Y cuando es así, uno cuando presenta un proyecto de una nueva mina, primero se acepta más deprisa, se produce mejor y se cierra mejor, porque cuando acaba de cerrarse la mina has dejado unas instalaciones solares para generar energía eléctrica para la comunidad. Entonces dejas de ser algo que es solo para producir cobre, sino para desarrollar, en este caso, una comunidad que en el fondo es salvar al mundo. No sé si me he desviado de la pregunta original, pero la idea es esa. Tiene que ir hacia la comercialización, si no, el concepto es banal, ¿no? No sé si tenéis alguna aportación, alguno más de vosotros, o pasamos a la siguiente pregunta. Iván, por favor. Estás en mute. Ahí estás. Hay un tema muy de fondo en cómo entiende ese CEO o gerente general o presidente ejecutivo su negocio, ¿no? Y el negocio de la compañía, y cómo con el conjunto de los vicepresidentes comparten una visión de en qué negocio están. Porque yo creo que cuando uno acepta que su negocio es un commodity, bueno, entonces tu negocio es un commodity, porque tú aceptaste mentalmente que tu negocio es un commodity. Y en ese sentido yo recuerdo una vez, hace muchos años atrás, 18 años atrás, en un congreso del acero del ICHA, el Instituto Chileno del Acero, por allí en Pucón creo que fue, hace unos 18 años atrás, y el entonces gerente general de CAP dijo, yo lo escuché, o sea, no, a mí no me lo contaron, dijo, cuando baje el precio del acero, CAP será la última en morir. Entonces dije, él considera que su negocio es un commodity. Ya, y CAP ya era dueño de Sintac, y Sintac es una empresa de producción de tubos, cañería y perfiles de acero, que ya en ese tiempo ya estaba en franco proceso de descomoditización, porque su CEO de Sintac, Patricio de Grote, había
me lo dijo a mí también, me dijo, Iván, me encantó esa frase tuya de descomoditizar, porque no puedo creer, esta fue la frase de Patricio, y yo tengo buena memoria, no puedo creer que estemos condenados al commodity. Patricio de Grote, año 1995. Ya, y comenzó un proceso de innovación en Syntac por el cual generaron las defensas camineras de doble conformación. Metalcon, sistemas constructivos en acero galvanizado para viviendas. Industrialización de la construcción, que la construcción todavía está tratando de hacerlo bien, Syntac lo hizo bien hace ya 15 años. Tubes, industrialización de la construcción de galpones industriales. Bueno, en medio de la crisis financiera del 98, Syntac estaba creciendo con Metalcon a una tasa de 57% compound annual growth rate por 7 años consecutivos. Y con Tubes creció 42% compound annual growth rate por 5 años consecutivos. Yo lo vi, yo estaba colaborando con Patricio, y Syntac caminó en un proceso de descomoditización porque se conectó con problemas resignados de la industria de la construcción y creó soluciones y creó demanda para esas soluciones, y lo hizo magistralmente bien. Y llegó a tener 40% del EBITDA proveniente de innovaciones que no existían 5 años anteriormente. 40% del EBITDA. Intensidad de innovación. A ver, Fran estaba pidiendo la palabra, luego Mario. No, yo muy breve, sencillamente escuchándoos, de nuevo volvemos a que, perdonadme de nuevo la provocación, pero la minería no existe. Existen personas trabajando en un determinado sector y ese sector será lo que esas personas quieran. De nuevo volvemos al liderazgo. Entonces el mindset de los líderes determina si habrá innovaciones en marketing o no. Mientras piense, si yo pienso que soy, como decía aquella famosa frase, ¿no? Si piensas que estás equivocado, pues estás en lo cierto, y si piensas que no estás equivocado, también estás en lo cierto. Pues dependerá de lo que los líderes quieran. El futuro del sector de la minería no está en manos de nadie más que de las personas que están en ese sector y de los new kids in the block. Como bien dice Iván, Mario y luego Iván. Mario, adelante, por favor. Aquí es un tema de liderazgo. Yo, lo que mencionaba Iván de Syntac, yo en esa época era el gerente comercial de Syntac. Y uno de los mayores esfuerzos que la compañía hizo fue precisamente en crear demanda. El Metalcon, que es el equivalente al Light Gauge Steel Frame que uno compra en Estados Unidos, comenzó siendo rechazado por la industria de la construcción porque consideraban de que, como decían las señoras cuando entraban a la casa, estas casas de latita no se sustentan. Ellos quieren cemento, ladrillo, y querían algo que consideraban la casa sólida, como se dice. Bueno, y el esfuerzo principal en esa innovación fue precisamente en generar demanda, en introducir y educar al mercado para la adopción de este producto. Y pasa precisamente también en lo que mencionábamos recién. El proceso de innovación es vertical. Aquí entran todas las instancias, todos los niveles de la organización entran en un proceso de innovación. Y en esa época, yo creo no equivocarme, Syntac fue una de las primeras empresas en tener una gerencia de innovación y desarrollo, que está abocada al desarrollo de estos nuevos productos. Y ahí nace José Rojas, con nombre. Ahí nace el Tubes, nace el Metalcon, nacen las defensas camineras. Iván fue un tremendo apoyo en eso, en ese proceso. En ese tiempo era Invercap. Invertec. Invertec. Y bueno, gracias a Dios y gracias a eso, la empresa le dio un valor al acero distinto al simplemente vender bobinas o flejes. Y sabes que a partir de esa experiencia, Mario, yo llegué a una conexión que tiene todo que ver con lo que hemos dicho del liderazgo, y es que no es un asunto de conocimientos, no es un asunto de experiencia de los líderes, es un asunto de creencias. Es lo que en inglés llaman beliefs, o sea, son las creencias profundas de ese líder, porque si ese líder cree que está condenado al commodity, pues está condenado al commodity. Si ese líder cree que puede descomoditizar esa compañía, lo va a lograr. Pero tiene que, o sea, se puede demorar 10 años.
puede que no se demore 2 meses, 3 meses. Sí. Nos quedan 5 minutos. Os voy a hacer una pregunta más, pero aquí sí que tenemos que ser breves, lo más breves posibles, porque si no nos vamos a pasar del tiempo. La pregunta es si creéis que el rol del Chief Innovation Officer, ese rol de esta persona de innovación que se sienta en el C-suite level, a nivel del CEO, a nivel del CFO, es un rol que va a aparecer en la minería en el corto plazo. No que aparecerá, sino que aparecerá en la minería en el muy corto plazo. La minería se tiene que adaptar a esta nueva era. Yo recuerdo perfectamente cuando el final del commodity boom, después de la crisis financiera, empezaron a salir los CPOs, los Chief Procurement Officers. Siempre se ha comprado en minería, pero nunca las compras han sido lo suficientemente estratégicas como para sentarse en el C-suite level. Bueno, pues hasta que Sam Walsh llegó a un hombre de compras, digamos, llegó a CEO de Río Tinto y disminuyó los costes operativos y de exploración un 50% en un año. Y la industria dijo, bueno, las compras existen. ¿Va a pasar lo mismo con la innovación? ¿Vamos realmente a ver en los próximos 1 año, 2 años, 3 años, las mineras diciendo, la innovación existe, no solo es que exista, porque existe, sino que se merece esa posición de influencia bueno, pues al más alto nivel de la organización? Me gustaría que cada uno de vosotros dijerais una breve perspectiva, sí, no, y por qué. Fran. Mira, no solo la minería, en mi opinión, todo sector, toda empresa debería tener un Innovation Officer, pero no Chief. La innovación nace de 4 elementos: la curiosidad, la imaginación, la creatividad y la exploración. Y no hay nadie que tenga todo el conocimiento para ser el chief. En todo caso, lo llamaría el Innovation Officer o Inspirational Innovation Officer. Porque lo que tiene que hacer es muy buenas preguntas. La innovación está siempre detrás de una muy buena pregunta, nunca de las respuestas que conocemos. Yo recuerdo de esa persona que habéis mencionado como gran inspirador, Steve Jobs, ¿no? ¿Sabéis cuáles fueron las 2 únicas instrucciones que les dio a sus ingenieros para diseñar el iPhone? Les dijo, mirad, ¿veis aquella computadora de allí? Quiero que quepa en la mano un dispositivo que haga todo lo que puede hacer esa computadora. Y la segunda es, y que la gente se enamore de ello. No les dijo nada más. Eso es inspirar. Con eso lo que está retando es el talento de todo el mundo, porque todo ser humano, y está en la esencia del ser humano, somos curiosos, somos imaginativos, somos creativos y no le tenemos miedo a la exploración. A lo que le tenemos miedo es por una educación perversa, al castigo que viene cuando en la exploración no descubres o dices lo que tenías que decir o descubrir. Se llama castigo. Por eso cuando sustituimos castigo por aprendizaje, estamos estimulando la exploración. Así que viva ese inspirador de gentes, porque la innovación, el talento y las tendencias están en las personas que te rodean. Nadie tiene el talento marveliano de ser el super innovator chief. A ver, Iván, Mario, Sí. y terminaremos con Arnoldus. Mira, yo creo que cuando una compañía va a requerir cambios, como instalar capacidad de innovación, yo hace 14 años inventé un indicador que es el índice de intensidad de innovación. ¿Cuál es el porcentaje del EBITDA del año de esa compañía que viene de innovaciones que tienen menos de 5 años? Eso lo inventamos cuando estábamos trabajando con Syntac. Y cuando Syntac partió era 0, y 7 años después era 40%. Cuando NAEX partió era 2,4%, 5 años después era 24%. Entonces, cuando el índice de intensidad de innovación tiende a 0, es muy bajo, nadie cree que esa compañía debe innovar y todos creen y se resignan al commodity. Entonces, lo que cabe es que el CEO, o sea, el máximo ejecutivo responsable, crea profundamente que puede aumentar el índice de intensidad de innovación, innovando, inspirando a toda su gente, y él puede delegar actividades en un Chief Innovation Officer, pero no puede delegar responsabilidades.
porque uno no delega responsabilidades, uno delega actividades. La responsabilidad de la innovación corporativa es del Chief Executive Officer. Y si hay algo no delegable, es justamente la innovación. Y ejemplo de eso, bueno, Steve Jobs ya lo hemos mencionado, pero otro muy buen ejemplo que está muy de moda y que este sábado probablemente se va a lucir, Elon Musk. SpaceX. O sea, ¿quién iba a pensar que una nave espacial tripulada iba a ser fabricada por una empresa privada con fines de lucro? Bueno, Elon Musk está a 2 días de demostrarlo. Entonces yo creo que el Chief Executive Officer es el Chief Innovation Officer y puede tener gente responsable que le reporte y que haga que el portafolio funcione o que el Company Builder funcione o como le llames, el Venture Capital. Todas esas piezas del rompecabezas es el Chief Executive Officer el llamado a armar el rompecabezas. Mario. Y es tan cierto eso, por experiencia te comento, si eso no llega al nivel del directorio, donde el chairman del directorio cree y apoya, esto muere. Y hoy día estamos en un proceso evolutivo de la posición. Hay empresas que optaron por tenerlo como una filial independiente, con un mandato que estaba paralelo, ajeno al negocio y tenía que pensar la empresa minera de 10 años más del futuro. Hay otras empresas que lo tienen hoy día alojado como una gerencia dentro del grupo de logística. Hay otro que lo tiene alojado como un grupo dentro bajo el gerente de operaciones. Todavía estamos evolucionando hacia dónde va y dónde tiene que estar la innovación. Pero coincido con Iván, si la organización no hace ese acto de fe, de creer en que este es el camino, estamos destinados al fracaso. Y segundo, el paradigma más grande que a mí me tocó tratar de vencer es el miedo al fracaso. Muchas iniciativas parten y tenemos tan internalizado el que yo tengo que llegar al final y ser exitoso, que aún cuando a mitad de camino o recién iniciando el camino nos damos cuenta que esto no va a ninguna parte, seguimos. Porque yo no puedo reconocer que mi idea es mala y no va a ninguna parte. Y eso es fundamental en la innovación. Yo me voy a equivocar muchas veces, pero una que le dé y pago todos esos errores hacia atrás. Pero ese reconocimiento en la gente, en las personas, es casi imposible. No digo imposible, pero tremendamente difícil. El miedo al fracaso, el exponerse frente a un directorio y decirle, señor, esta idea que habíamos planteado no sirve, y al mes siguiente digo, ¿sabe qué? Nos seguimos y la votamos, vamos a otra cosa, cuesta muchísimo. Tenemos que, ese mindset, de nuevo, de llegar al final. Yo tengo que entregar resultados, a lo que cueste. Y eso es una amenaza contra la innovación tremenda. La posición de un Innovation Officer, o la posición hoy día hay un vicepresidente de Innovación y Desarrollo Tecnológico en empresas como Codelco, hay un gerente de innovación que está bajo el gerente de operaciones en otras empresas mineras privadas en Chile, y ha ido tomando distintas posiciones. Todavía está evolucionando, estamos en el génesis, pero la posición viene y se va a ver tremendamente reforzada después de esto. Arnold. A ver, yo no creo en el Chief Innovation Officer, y el mejor ejemplo es nuestro Steve Jobs. Cuando era, entre comillas, Chief Executive Officer con su Macintosh y tal y cual, lo despidieron. Montó Next y luego se hizo CEO. Lo que necesitamos no son chiefs, son evangelistas, profetas. ¿Por qué vas a levantarte por la mañana a picar piedra en una mina? Entonces, no necesitamos gente que diga yo tengo un plan, sino que yo tengo un sueño. Y yo os cuento el mío. Yo creo que en 30 años se escribirán artículos e irá donde la gente felicitará a la minería, que cambió en esta época del coronavirus, por entender que su misión era combatir las pandemias y combatir el cambio climático. Porque sin minería es imposible hacer eso. Y eso atrae talento de gente joven. La gente no sabe por qué tiene que estudiar geología o minería. ¿Para qué? Sí, es que la impresión que da, con la excepción de algunos países muy mineros, es que es algo malo. ¿Cómo los vas a atraer? La gente tiene ganas de compartir, lo vemos ahora. Entonces, dales un porqué, tienes que compartir. Si no, y además es que es verdad, no es mentira. Entonces, la época del carbón permitió pasar a la humanidad de tener menos de $1
durante 10.000 años de historia, en vez de generar $1 a día, o sea, de ser pobres, a empezar a dejar de serlo. O sea, el carbón tuvo su trabajo y lo hizo muy bien. Hemos generado otros problemas, vale, pero no son los mismos. Entonces, ¿cómo responde la minería ahora, ya no de carbón, a eso? Entonces, yo creo que es ahí. Y lo que necesitan son esos nuevos líderes. ¿Cómo van a llegar a ser CEOs de estas compañías? Pues como no sea una revolución por parte de los fondos de Noruega, como antes hablaba Marches y tal y cual. No, oye, es que vamos a poner a otro porque este no nos sirve, no está preparado. Bueno, me extendí un poco, pero yo creo que es eso. Y cuando tienes ese líder, vuelvo con lo que decíais todos, Fran y tal y cual, le puedes decir a alguien, mira, quiero eso que está en esa caja ahí de grande en mi mano. ¿Por qué? Porque lo ven, ahí es alguien. Y así. Yo creo que ese es y eso es lo que sí realmente genera innovación y liderazgo. Gracias, Arnold. La verdad, sé que me estabais pidiendo alguno la palabra y os tengo que pedir disculpas porque realmente hemos llegado al final del panel. No nos podemos, de hecho, nos hemos pasado 5 minutos, pero a mí me da igual porque esto ha sido una conversación que aporta muchísimo valor. Me vais a permitir innovar en informalidad y deciros que sois unos auténticos cracks, los 4. Ha sido un privilegio escucharos. Yo animo a todos los asistentes a que visiten las biografías de estos señores en la sección Speakers del Congreso y que si lo consideráis oportuno y tenéis algún interés en tener una conversación más al detalle con ellos, les sugiráis una reunión. Se pueden tener reuniones virtuales dentro del Congreso. Os puedo decir que son personas y líderes influyentes en sus áreas de actividad y profesionales extraordinarios. De nuevo, muchísimas gracias, Iván, Fran, Mario, Arnold, por vuestra colaboración y que nos vemos dentro del Congreso. Muchas gracias a todos.